7 minutos, sí, continuamos en esta transmisión especial de elecciones regionales y municipales de nuestro país, y ahora para hacer un análisis desde el punto de vista de transparencia, de corrupción y de cómo todo esto afecta las elecciones, y siendo un poquito más amplio, ¿no?, también nuestra relación con la democracia. Tenemos al otro lado nuestro Zoom a Francisco Agüero, abogado, profesor asistente de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, integrante del equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional durante la actual administración. Francisco, muchas gracias por responder nuestro llamado un domingo, aunque sea un domingo tan especial y noticioso como este. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien y muy interesados en reflexionar junto a ti, ¿cierto? A esta hora estamos recién en las votaciones, se supone que ayer votó la mitad del padrón, todavía quedamos un montón de gente por votar, así que estamos lejos de poder sacar conclusiones. Entendiendo, sí, que estamos en un contexto muy particular, en temas que tienen que ver con probidad, con corrupción y también con confianza en la democracia. Y lo hemos visto a nivel internacional, el avance de los grupos neofascistas, ¿cierto?, que incluso cuestionan la democracia misma. Estoy pensando en el ejemplo de Argentina, ¿no?, tan radical en términos de su discurso, pero que llega al poder democráticamente. Y ahí uno se empieza a hacer preguntas respecto a ¿cuál es la mirada en términos amplios que tenemos de la democracia hoy día y cómo los casos de corrupción y de mal uso del poder, influencias y otros que han llenado nuestros titulares en los últimos meses afectan o no esta confianza en la democracia y sus instituciones? ¿Cómo lo ves tú? Es una gran pregunta, pero algo que tiene en común que primero la democracia podemos decir que se caracteriza porque busca controlar el poder público, el poder que alguien llega al gobierno. Puede ser un gobierno municipal, gobierno regional o gobierno nacional, controle mucho poder y finalmente abuse de este poder. Y lo que nos garantiza la democracia, con todas las deficiencias que tiene, es que después de un tiempo esta persona se va a ir, el potencial abusador se va a ir, y va a ser reelecto de manera competitiva, y esto, bueno, conectado con el caso Convenios, como se llamó el año pasado, que es, diríamos, el gran escándalo del caso del año pasado en materia de gobierno, que es transversal, fue un conflicto todavía no resuelto, con municipios donde hay corrupción, con gobiernos regionales donde hay corrupción, y esencialmente dado por la asignación de fondos públicos. Somos un país que tiene muchas necesidades, estamos recibiendo mucha inmigración, no está creciendo como se esperaría, y hay muchos fondos públicos en distintos niveles que son asignados. Y esos fondos públicos en comunas ricas y pobres pueden ser mal utilizados, ¿no? Pueden ser asignados a los amigos, a mis partidarios, y yo creo que eso es un poco lo que está detrás del caso Convenios, ¿no? Y la sociedad cada vez exige más transparencia, mayor control, quiere que finalmente nuestros impuestos se gasten bien. Yo no creo que no es muy sofisticado, ¿no? Y que no se gasten por alguien que lo quiere usar para fines políticos y abuse de esto, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo ahora es interesante porque este proceso electoral, como decías tú, además con abusos, estamos viendo de todo tipo de abusos, nos permiten decir, bueno, ¿cómo controla un potencial abusador? Primero, ¿no? Entonces, primero es, todos pueden estar bien inspirados, pero después de mucho tiempo en el cargo, alguien puede, bueno, sentirse como un déspota. Y lo hemos visto en municipios de todo signo político. Yo creo que es una cosa interesante, o gobiernos regionales de todo signo político, ¿no? O muchos recursos públicos, muchas platas públicas sin control. Lo mismo, es un espacio grande de discrecionalidad y de abuso. Entonces estas elecciones nos muestran eso, ¿no? Y es interesante ver que tenemos, por ejemplo, nombres de candidatos a alcaldes muy potentes, y no vemos algo equivalente en candidatos a concejales. Claro. Y los concejales tienen un rol muy importante. Algo parecido con los gobiernos regionales. Vemos candidatos a gobernadores regionales muy fuertes. Y bueno, los consejeros regionales, primero muchísima gente, yo creo que la enorme mayoría no tiene idea de lo que hacen, pero van a estar asignando fondos públicos. Entonces yo creo que también tenemos que reflexionar en la democracia que tenemos. ¿Cómo hacemos que estas personas que van a controlar fondos públicos a nivel municipal, porque eso es lo que hacen en teoría los concejales, y a nivel regional, primero, si están en la calle, sabemos que él es un consejero regional, ¿no? Eso es algo que yo creo que, o un concejal, difícil de que ocurra. Yo creo que ahí nuestra democracia tiene que volver a pensarse para que estas personas, si lo hacen mal, los apuntemos en la calle, ¿no? Porque los alcaldes y los gobernadores regionales sí, pero quienes tienen un rol importantísimo en asignación de fondos
No. Entonces también es como decías tú, una reflexión permanente, porque bueno, necesitamos que hayan controles efectivos de estos fondos públicos, ¿no? Y eso creo que es lo que falló en el caso Convenio. Ahora, ahí aparecen varias cosas, Francisco, que en tu respuesta, ¿no? Que tienen que ver de nuevo con la fe pública y la confianza que tenemos en las instituciones. Dos cosas, ¿no? Voy a ir por parte para no desarmar. Uno, ¿qué pasa cuando tenemos la impresión, ¿no?, de que da lo mismo el sector político? Hay casos de corrupción en todos. Y, por ejemplo, tú hablas del caso Convenios, que el año pasado afectó al sector hoy día de gobierno, ¿cierto? Luego tenemos todo este caso que tiene que ver con Hermosilla, ¿cierto? Que en el que está más vinculado, hasta ahora sabemos, pero luego vamos a ver, ¿cierto? El mundo de la derecha, luego el manejo que ha tenido el gobierno respecto al caso Monsalve, que también es un tema que tiene que ver con cómo se privilegian, ¿cierto? El poder frente a una situación que debería estar simplemente entregada a la justicia. Entonces hay como esta sensación muy ambigua de, como dirían los Versuit, son todos narcos, ¿no? Es como, no importa de qué lado estén, ¿cierto? Todos están coludidos y al final todos duermen en la misma cama. Entonces, ¿cómo hacemos con esa sensación, ¿no? A la hora de ir a votar, mucha gente está frente a la papeleta diciendo, ¿qué hacemos aquí? Sí. Pucha, es una tremenda pregunta. Y lo peor aún, como dices tú con la canción de Versuit Vergarabat, hay un riesgo enorme en el tema del narcotráfico. Es decir, que el narcotráfico se inserte en municipalidades, ¿no? Y empieza a controlar. Y hay acusaciones muy potentes en algunas comunas de Santiago, ¿no? Entonces, si esto está pasando en Santiago, ¿qué ocurrirá en el norte, en el sur, donde primero los municipios a veces son mucho más débiles institucionalmente, los controles son menores y el potencial de las mafias es mayor, ¿no? Es decir, ahí de alguna manera ese un estado en paralelo que comienza a ocurrir, ¿no? Y el tema de seguridad va a estar presente muy fuerte en estas elecciones, ¿no? ¿Qué pueden hacer los alcaldes y los gobernadores regionales también en materia de seguridad? Es un tema que está ahí durmiendo. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer uno para decir que no son todos raros? Primero, todos somos humanos. Yo creo que esa es una primera cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Y presentarse como yo soy infalible. No, porque la gente, somos humanos, ¿no? Y esta naturaleza humana, primero del potencial abuso, ¿no? De la corrupción, es transversal, ¿no? El año pasado también, justo en el caso Convenio, por supuesto estaba el tema de los gobiernos regionales, pero la Municipalidad de Vitacura y sus corporaciones municipales, ¿no? Que es un espacio de... Entonces, esto es... Incluso una comuna muy rica o muy pobre puede tener este potencial de abuso y discreción. ¿Qué hacer, pienso yo, ¿no? Bueno, uno puede pensar en, por ejemplo, si tengo un gobernador o un alcalde de cierto signo, ¿cómo le pongo algunos mecanismos de control, ¿no? Yo creo que el incorporar un control político con todas las deficiencias y tal vez personas que tengan el mejor perfil posible, alguna reputación, porque si estamos incorporando a gente que no tienen reputación, que si está en la calle y yo no sé quién es concejal de mi municipio, estamos en un problema, ¿no? Entonces, esa posibilidad también, como dicen algunos, del accountability del elector, ¿no? Perdón, del quién es electo, ¿no? Si lo vemos en la calle, y estoy haciendo mal tu pega, pero si yo no sé quién es, nunca le voy a poder decir eso en la calle o ni siquiera comentar eso con la persona que estoy caminando en la calle, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos que escoger mejores nombres para que esto no ocurra, porque también tenemos que controlar, incluso socialmente, a quienes son electos. Yo creo que es una cosa importante, ¿no? Para que no ocurra lo que dices tú. A veces, claro, uno anda medio apesadumbrado, diría yo. Ayer anoche conversaba con alguna gente joven que estaba participando como vocales y decían, bueno, ¿qué podemos hacer? No es tan claro. Bueno, por lo menos escojamos a los mejores, a los que tienen mejor currículum tal vez, a los que tienen una reputación, que van a querer hacerlo bien, y que también yo creo que es otra cosa, que no quieren llegar a la política exclusivamente por las remuneraciones que van a tener. Yo creo que es una cosa, yo creo que estas sábanas de posibles candidatos enormes también da un poco cuenta de eso, ¿no? Es, bueno, puedo encontrar en la política un lugar donde puedo trabajar, cobrar y hacer poco en algunos casos, ¿no? No, tenemos que tener que la gente quiera hacer cosas, que quiera figurar. Incluso un concejal puede estar pensando, bueno, si lo hago bien, yo puedo hacer bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, yo vivo en Las Condes, concejales que están tratando de ser candidatos a alcaldes, y también puede ser una muestra de querer hacerlo mejor, ¿eh?
pero tenemos esa duda, como dices tú. Claro, pero estaba pensando, por ejemplo, en el caso de Las Condes y veía un mapa más temprano, Francisco, y les recuerdo a nuestros auditores que hablamos con Francisco Agüero, académico de nuestra universidad, la Facultad de Derecho y además experto y parte del equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional durante la actual administración. Y ahí aparecen dos cosas a propósito de Las Condes, ¿no? Una cosa tiene que ver con las investigaciones que no se han terminado en esa alcaldía y cómo hoy día sabemos, ¿no?, que en términos de dinero, no en términos de caso, en términos de dinero, las situaciones de corrupción vinculadas a la derecha ocupan casi el 90% de las platas que hoy día se están investigando en comunas en general. Las que han estado ligadas a la derecha son la gran mayoría no los casos, sino la cantidad de dinero involucrado. Ese es un dato, ¿no? Y el otro dato también, y aquí es una pregunta más sociológica, Francisco, tiene que ver también, yo pensaba en el caso de Marcela Cubillos, ¿no?, que va para candidata a alcaldesa, y cómo este tema que apareció a propósito del caso Morcilla, ¿cierto?, y su sueldo en la Universidad de San Sebastián, y cómo eso ha sido tan cuestionado. Ese antivalor pareciera que para alguna parte de la población es un valor. La idea como del winner, ¿no? De él, bueno, pero la está haciendo estupendo, ¿no? De instalarse ahí, de generar, de tener este super sueldo, es ahí hacia donde deberíamos ir, podría pensar alguna gente, ¿no? Y ahí podemos tener una tensión que puede resultar interesante de analizar respecto a qué consideramos, a propósito de lo que tú decías, de quienes llegan a la política por dinero, como el dinero es un elemento del poder, pero no es el único. Mira, el caso de Marcela Cubillos es muy interesante porque parte del caso convenios es el control, también uno podría pensar, de la sociedad civil que empieza a recibir fondos multimillonarios de platas públicas sin control. Uh-huh. Esto puede pasar en una corporación municipal, puede pasar en una universidad también. Tenemos casos muy interesantes en universidades públicas, tienen mucha transparencia y mucho control. El Contraloría, la Universidad de Chile tiene dobles contralorías, pero tenemos un sector privado universitario con casi ningún control, ¿no? Y esa es una reflexión como de mediano plazo, de bueno, si tenemos estas instituciones que reciben fondos públicos muy cuantiosos, ¿qué grado de control podemos poner, ¿no? Incluso en el caso de la Universidad de San Sebastián, el alcance de la Superintendencia de Educación Superior, que la hemos creado, tampoco es tan claro cómo ocurre en universidades que reciben fondos por gratuidad, por ejemplo. Entonces, ese es un tema que bueno, nos debería poner en alerta de estos fondos cuantiosísimos, ¿no? En municipios de izquierda y derecha, porque yo creo que la corrupción no tiene signo, y esa es una cosa que estamos viendo. Y también puede ser una corrupción de contratar a gente de mala calidad para trabajar en municipios. Esa es una cosa que también el empleo público es una forma, puede terminar siendo una manera de corromper porque estás contratando a los amigos que no van a hacer bien el trabajo, ¿no? Sí. Esa es una cosa que tiene que estar presente. Pero claro, como dices tú, está esta mentalidad de winner, que suerte que lo pueda hacer. Pero claro, cuando vemos que son fondos públicos, queremos que los fondos públicos se utilicen bien. Claro. Que sean controlados, porque finalmente todos pagamos impuestos, muchos, pocos, y que haya un control y que de alguna manera se responda por eso, ¿no? Incluso en el caso de esa universidad vecina donde estamos nosotros, está vinculado a los permisos municipales a una acusación de corrupción muy severa en la comuna de Recoleta. Es decir, no solamente te traspaso fondos, sino que te puedo dar permisos. Sí. Sin exigencia, ¿no? Y tenemos un problema en el barrio de edificios gigantescos, totalmente fuera de norma, que también es una manera de corrupción. Es decir, no, porque puede que no tuvieran plata, pero si te dan un permiso de... Claro, vas a hacer el negocio. Hay un negocio. Entonces, eso nos obliga a mirar, yo te diría, muy bien, incluso a valorar la rotación, en el cambio de signo del gobernante en el municipio, o en el gobierno, o en el país. Bueno, esa rotación es buena, tiene problemas, por supuesto, pero va a llegar como una escoba nueva, por último, a barrer y a descubrir la corrupción que puede estar enquistada en estas instituciones y que puede ser muy cuantiosa, de muy larga data, y que bueno, estos casos... Ahora, con una mirada de esperanza, creo que trata de transmitir, bueno, por lo menos estamos descubriendo esto, ¿no? Sí. Y nos indignamos. Tal vez ahora... No sé si es suficiente, porque también hemos estado viendo una vorágine de escándalos,
pero hay indignación, tal vez a veces reacciones desproporcionadas, pero nos estamos indignando. Yo creo que es una buena señal de la democracia que tenemos y en un proceso de mejora. Bueno, mi última pregunta tiene que ver también con la información que manejamos, ¿no? Porque tú has hablado varias veces, Francisco, de lo importante que es tener control, ¿cierto? El control tiene que ver con la información. Y ahí aparecen dos cosas que me parecen interesantes. Uno que tiene que ver con la ley de transparencia y uno puede darse cuenta de cómo, por ejemplo, muchas de las investigaciones de CIPER, que han destapado casos súper importantes, no han sido sino periodistas astutos haciéndose preguntas frente a un computador porque la información está ahí. Está disponible, ¿no? Y estaba mirando, por ejemplo, esta propuesta que se llama conmicomunano.com. No sé si la conoce, está muy interesante, conmicomunano.com, que tiene un mapa de la corrupción, en donde uno puede ir a su comuna y ver si alguna persona que está postulando algún cargo en mi comuna ha estado ligado o está siendo investigado por casos de corrupción. Entonces ahí decimos, hay un tremendo poder. Yo les recomiendo que le echen una mirada a conmicomunano.com y puedan revisar eso. Y pensaba yo en el rol de los medios de comunicación también, en términos de estar dando cuenta de las cosas que están sucediendo. ¿Cuál es tu evaluación respecto a eso? Mira, mi evaluación solo es creciente, y buena, porque el mismo caso Convenio es descubierto por un medio regional, un medio online regional. Dando cuenta que los controles a veces no funcionan, los controles internos. Tenemos una Contraloría, perfecto, pero no puede controlarlo todo, y de hecho no controla todo. Tiene limitadas posibilidades de controlar en municipios y en gobiernos regionales. Entonces, ahí por un lado, el rol de los medios de comunicación puede ser CIPER, puede ser la Universidad de Chile, puede ser un medio regional, puede ser un medio nacional. Están compitiendo por la atención del público, ¿no? Y como dices tú, la ley de transparencia, las normas de transparencia han permitido procesar información. De hecho, se está discutiendo una reforma importante en materia de transparencia que quedó un poco pendiente ahí por el caso Convenios, pero iba bastante avanzada, que permite extender el control. Extender la información. Ahora, a veces mucha información puede ser un problema, no necesariamente la estamos entendiendo, pero gente puede con esa información hacer cosas y cosas valiosas para la democracia. Eso por un lado por los medios de comunicación. Y por el otro lado está la sociedad civil. Yo no conocí esta iniciativa. También da cuenta que a veces con pocos recursos, no creo que sea un gasto gigantesco, tú puedes como dicen ahora, geolocalizar datos, ¿no? Hay iniciativas muy interesantes en países no súper ricos que conocimos en la comisión. Hablaban de Paraguay, por ejemplo, que tú podías determinar, cuánta plata está recibiendo por fondos públicos una persona o una empresa, ¿no? Y de alguna manera era como una suerte de mapa de Google que iba creciendo lo recaudado, lo cobrado. Que también puede ser una manera de contar, si alguien, tú dices, esta persona que no sé si está pagando impuestos primero y está recibiendo mucho dinero, puede estar recibiendo demasiado por algún motivo extraño. Esas son iniciativas que también la sociedad civil es muy útil y es muy importante en este control. Y no hay que olvidarla, uno tiene que fomentar que también además van a estar objetando al poder económico y político. Así que yo creo que tienen un rol súper importante, crucial, diría yo, en la democracia, y a veces se olvida. Bueno, me quedo, Francisco, con esta idea de que uno como votante también es responsable de informarse, ¿cierto? De no perder la esperanza de que la democracia es valiosa, es importante, es falible, como estamos viendo, pero es lo mejor que tenemos dentro de este sistema. Muchísimas gracias, Francisco, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Que te vaya muy bien, te agradecemos este contacto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Conversábamos con el abogado, profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y integrante del equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional, Francisco Agüero. Vamos a continuar con las conversaciones, pero antes vamos a ir con música, pausa y ya regresamos.